A comienzos del siglo XIII, la península ibérica era un territorio dividido, convulso y en continua lucha. Durante siglos, cristianos y musulmanes se habían enfrentado por el control de sus tierras, en un conflicto que marcaría para siempre la historia de España. Pero en 1212 todo cambió. Una batalla gigantesca, decisiva y brutal enfrentó a las fuerzas cristianas del norte contra el imperio que entonces dominaba Al-Ándalus, los poderosos almohades. Una batalla que no solo alteró el rumbo de la reconquista, sino que modificó el equilibrio político de toda Europa occidental. Esta es la historia de la batalla de las Navas de Tolosa, uno de los enfrentamientos más determinantes de la Edad Media. A finales del siglo XII, los reinos cristianos del norte habían logrado consolidarse. El reino de Castilla, el reino de Aragón y el reino de Navarra habían resistido y avanzado gradualmente en la reconquista. Pero el equilibrio era frágil. Tras la caída del califato de Córdoba, un nuevo poder había surgido desde el norte de África: los almohades. Bajo un sistema religioso muy estricto y un eficaz aparato militar, dominaron Marruecos, Argelia y gran parte del sur de la península. Su líder en 1212 era el califa Muhammad an-Nasir, conocido por los cristianos como Mir Mamolín. Después de vencer en la batalla de Alarcos en 1195, los almohades se convirtieron en una amenaza directa para Castilla. En el norte, el rey Alfonso VIII sabía que, si no los detenía, Castilla podía perder décadas de avances, y sabía también que necesitaba aliados. La situación era tan grave que el Papa Inocencio III, uno de los pontífices más influyentes de la Edad Media, convocó una cruzada para defender los territorios cristianos en Hispania. Era un llamamiento excepcional. Caballeros de toda Europa respondieron: franceses, gascones, occitanos y por supuesto las grandes órdenes militares, la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago y la Orden del Temple. A ellos se unieron los ejércitos del rey Pedro II y del monarca navarro Sancho VII, apodado El Fuerte. La coalición cristiana estaba formada. El objetivo: destruir al ejército del califa y frenar para siempre su expansión. En junio de 1212, una enorme hueste cristiana comenzó a avanzar hacia el sur. Las crónicas hablan de decenas de miles de hombres: caballería pesada, infantería, arqueros, tropas de choque, órdenes militares. Era uno de los mayores ejércitos reunidos en la península hasta ese momento. El camino estaba lleno de dificultades: el calor del verano, la falta de agua y alimentos y la hostilidad de los territorios fronterizos complicaban la marcha. Además, muchos cruzados europeos mostraron pronto tensiones con los reinos hispanos. Algunos se retiraron antes de tiempo, incapaces de soportar la dureza de la campaña. Pero los reyes peninsulares continuaron adelante. El mayor desafío era cruzar Sierra Morena, una frontera natural difícil, controlada por fuerzas almohades. Los musulmanes confiaban en que los pasos estuvieran completamente bloqueados, lo que impediría el avance cristiano. Pero un suceso inesperado cambió todo. Un pastor local, conocido en las crónicas como Martín Alaja o Martín Alaja, indicó a Alfonso VIII un paso oculto entre las montañas. Aquel camino, ignorado por los almohades, permitía rodear las posiciones defensivas y llegar directamente a los llanos de Jaén. Las tropas cristianas avanzaron por ese paso secreto, y cuando los musulmanes se dieron cuenta, el enemigo estaba ya frente a ellos. Era demasiado tarde para retroceder. La batalla era inevitable. El enfrentamiento tuvo lugar cerca de la actual localidad de Santa Elena, en un paraje conocido entonces como las Navas de Tolosa. Los almohades ocupaban la posición más ventajosa: una meseta elevada, protegida por empalizadas, fosos y una reserva de élite formada por los célebres negros del califa, guerreros africanos disciplinados que custodiaban personalmente la tienda del soberano. El califa Muhammad an-Nasir confiaba en su superioridad numérica y en la solidez de sus defensas. Estaba dispuesto a dar una batalla definitiva. Al otro lado, los reyes cristianos organizaban sus líneas. En primera fila, las órdenes militares. Detrás, los contingentes de Castilla.
A su lado, los aragoneses, y en el ala más resistente, los navarros de Sancho VII. Era una mañana del 16 de julio de 1212, y el destino de la península ibérica estaba a punto de decidirse. Al amanecer, las trompas resonaron en todo el valle. Las tropas cristianas iniciaron la ofensiva. La primera línea, formada por las órdenes militares, cargó cuesta arriba contra las posiciones musulmanas. Fue un ataque durísimo. Los almohades respondieron con flechas, jabalinas y caballería ligera. Durante los primeros momentos, las fuerzas cristianas sufrieron grandes pérdidas, pero aún así avanzaban. Alfonso VIII lanzó entonces a su caballería pesada castellana. Los caballeros, armados con armaduras completas y lanzas largas, lograron romper la primera barrera defensiva. Los musulmanes contraatacaron con vigor, obligando a los cristianos a retroceder en algunos puntos. La batalla se volvió confusa, sangrienta, imprevisible. Durante horas ninguno de los bandos lograba imponerse. El polvo levantado por los caballos oscurecía el campo de visión. Los gritos, el choque de las espadas y el sonido del metal creaban un caos total. Pero el momento decisivo estaba cerca. En el centro del dispositivo almohade, detrás de las últimas defensas, la guardia negra del califa protegía su tienda real. Las cadenas y empalizadas que rodeaban esta posición parecían impenetrables. Fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más legendarios de la Reconquista. El rey Sancho VII de Navarra, un monarca famoso por su imponente estatura y fuerza física, dio la orden. Su caballería cargó directamente hacia el corazón del campamento musulmán. Los navarros, según las crónicas, rompieron las cadenas que protegían la guardia del califa, abriendo un hueco decisivo. Aquel ataque desbarató toda la estructura defensiva almohade. Los hombres del califa, desconcertados y superados, comenzaron a replegarse. La retirada, aunque inicialmente ordenada, pronto se convirtió en fuga. Al ver la desbandada, Aragón y Castilla lanzaron un asalto general. La posición del califa estaba perdida. Muhammad an-Nasir escapó del campo de batalla, escoltado por unos pocos supervivientes. En cuestión de minutos, el ejército almohade se derrumbó. La victoria cristiana era total. Las Navas de Tolosa no fue simplemente una victoria militar, fue un punto de inflexión histórico. El poderío almohade, que llevaba décadas dominando al Andaluz, comenzó a desmoronarse poco después de la derrota. Ciudades que parecían inexpugnables empezaron a caer. Córdoba en 1236, Valencia en 1238, Sevilla en 1248. Los reyes castellanos y aragoneses emprendieron una expansión imparable hacia el sur. La batalla había abierto la puerta al avance final de la Reconquista, que culminaría siglos más tarde con la caída de Granada, pero también tuvo consecuencias políticas internas. El prestigio de Alfonso VIII aumentó enormemente. Pedro II consolidó la presencia aragonesa en el este peninsular, y Sancho VII pasó a la historia como uno de los héroes militares de Navarra. Incluso en Europa, la victoria fue celebrada como un triunfo cristiano comparable a las grandes cruzadas del Oriente. Con el tiempo, las Navas de Tolosa se transformó en símbolo, un acontecimiento envuelto en relatos épicos, crónicas heroicas y tradiciones transmitidas durante siglos. En la historiografía española, se convirtió en el ejemplo más claro de unidad frente a una amenaza común. En la memoria navarra quedó grabada la imagen del rey Sancho rompiendo las cadenas del campamento musulmán, un símbolo que aún aparece en el escudo de Navarra. Para la historia militar, fue una de las principales batallas de la Edad Media europea. Hoy, más de 8 siglos después, su recuerdo sigue vivo. El paisaje donde ocurrieron los hechos permanece silencioso, pero la grandeza del acontecimiento continúa resonando. La batalla de las Navas de Tolosa no solo decidió el destino de una guerra, decidió el rumbo de toda una península y cambió para siempre la historia de España. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado, suscríbete para más historias.